¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos dentro del programa Contigo en la Distancia, que con el motivo de una exposición recientemente inaugurada en el Museo Nacional de Arte, titulada Ad Majorem Dei Gloriam, a la mayor gloria de Dios, una mirada barroca sobre la Compañía de Jesús, que hemos curado yo, Héctor Palares, coordinador de curaduría del MUNAL, junto con mi colega Lenice Rivera, curadora de arte virreinal del museo, y que justamente en esta tarde traemos para ustedes una presentación que partirá del contexto histórico de ese complejo y fascinante siglo XVI en Europa, que tanto impacto tuvo con sus temas, contenidos y obras artísticas en el arte de Nueva España. Pues sin más, les damos la bienvenida y agradecemos, por supuesto, a todos los colegas del equipo del museo que hacen posible estas conferencias en línea y, por supuesto, a ustedes por su presencia y atención. Para comenzar precisamente con este tema, quisiera recurrir muy rápidamente a las grandes reformas religiosas que tuvieron lugar en Europa, precisamente a principios del siglo XVI, y que van a dar como resultado una renovación integral de la Iglesia Católica, una búsqueda de vocación, de promoción y de difusión de los grandes valores que indudablemente germinan a través de la pintura del barroco novohispano. Y para ello tendremos que centrarnos en primer término en este importantísimo personaje, un fraile agustino llamado Martín Lutero, originario de Eisleben en Alemania, que llevando una vida de profundo estudio teológico y erudición, él añoraba conocer la ciudad eterna. Sabemos que Roma, en el tránsito de los siglos XV al XVI, pues había tenido un papel muy complejo y muy controvertido, precisamente por la participación del papado en numerosos conflictos europeos, luchas territoriales, defensa de monarquías, partidismos que ocuparon a los papas como un jefe político, finalmente como un monarca más dentro de la Europa de aquellos años. Martín Lutero, cuando llega a Roma en el año de 1510, contrariamente a la imagen que él tenía preconcebida de una ciudad dedicada a la piedad, a la devoción, a la humildad y a los grandes mensajes del cristianismo primitivo, Lutero encontró una Roma profundamente corrompida, una iglesia enriquecida, una desigualdad social muy marcada y, por supuesto, pues nada más alejado de aquel mensaje de la llamada filosofía Christi o cristianismo primitivo que él esperaba encontrar. Muy decepcionado y muy desencajado, él volvió a Alemania y empezó a desarrollar toda una doctrina. Nunca, es importante señalarlo, con la intención de separarse de Roma. Su propuesta fundamental era cambiar la iglesia desde dentro, obligar precisamente a esta institución a renovarse, a replantearse su vocación evangélica, y por esa razón es que Martín Lutero en el año de 1517 publica sus célebres 95 tesis, que literalmente era una exposición de 2 tablillas clavadas en las puertas de la Catedral de Wittenberg en Alemania, donde entre otros puntos señalaba esta necesidad de buscar la salvación por medio de la fe y no por medio de las obras. Recordemos que para aquellos años la Iglesia Católica, a través de las llamadas indulgencias o venta del perdón de los pecados, precisamente consignaba pues un enriquecimiento de la institución, que también de pronto a veces de forma pues un tanto ambivalente, si lo vemos con ojos contemporáneos, también con esas indulgencias se le pagaba a Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina o a Rafael para pintar las estancias del Vaticano. Finalmente, pues sí, esta iglesia como gran patronazgo, mecenazgo, promotora de arte y de cultura, dejará un legado extraordinario que nosotros llamamos Renacimiento y que en términos mucho más puntuales para el lenguaje de época debemos llamarlo humanismo. Martín Lutero, como comentábamos hace un momento, desarrollará toda una doctrina que además tuvo la gran
fortuna de contar con la imprenta, con los tipos móviles metálicos de la imprenta de Johannes Gutenberg, que permitieron una difusión masiva y vertiginosa de sus ideas, sobre todo entre la nobleza de Alemania. No olvidemos que Alemania no existía como nación unificada, sino se dividía en 5 grandes reinos y numerosos principados, donde sobre todo nobles y burgueses fueron muy proclives a aceptar esta ideología luterana que los eximía de los pagos a la iglesia y que, por supuesto, exaltaba su gran valor como comerciantes, como diplomáticos, como hombres del mercantilismo, que precisamente venía de la mano de todo el panorama de aquella época. Entre ellos estaba nada más y nada menos que el duque Federico de Sajonia. Justamente Sajonia era uno de estos 5 grandes reinos que además tenían la gran facultad de elegir al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Recordemos que en esta época Carlos I de España y V de los estados germánicos era el hombre más poderoso del mundo, el mismo al que le va a tocar justamente la conquista de México en 1521, de forma paralela a todos los embates ideológicos, políticos, religiosos de la Reforma protestante. Esta imagen que vemos aquí nos recuerda al castillo en Eisenach del duque Federico de Sajonia, donde Martín Lutero, ante la difusión de su doctrina y ante toda la polémica y controversia que ocasionó desde Alemania hacia el resto del mundo occidental, pues fue albergado por el propio Federico de Sajonia, donde estuvo prácticamente 11 meses y donde además de sus escritos canónicos y teológicos, él traduce la Biblia. Y traduce la Biblia al alemán. Él subrayaba que en una lengua vernácula, precisamente la feligresía podía encontrar los verdaderos mensajes de Dios, atender a todos los grandes elementos doctrinales y encontrar la vía para el arrepentimiento y para la consecución de la gracia divina. Precisamente Martín Lutero pues fue ya un problema literalmente para la corte papal. En aquella época era León X, el sumo pontífice, y que en un primer momento él identificó a Lutero como uno más de los muchos grandes reformadores o cismáticos que habían perjudicado a la historia de la Iglesia y que realmente pues habían propuesto aquella reforma integral. Recordemos desde la Edad Media a órdenes como los cistercienses o los cluniacenses, que habían justamente subrayado el punto de volver a ese mensaje cristiano primitivo. El propio Erasmo de Rotterdam, gran teólogo, que también en su elogio a la locura había, por supuesto, exaltado la figura de Jesús, de su, obviamente, apostolado, para transformar integralmente a la sociedad de su tiempo. Pero era ya Martín Lutero para esta época un verdadero hereje. Eso significaba aquel que negaba aspectos del dogma de la propia institución eclesiástica, como el hecho de que Lutero quitara el sacramento de la confesión en el entendido de que él comprendía que nadie podía tener la suficiente altura espiritual para poderle dar la absolución a un pecador. La doctrina luterana se resume entre los grandes textos que le escribe un hombre con una pluma y una mentalidad de profundo conocimiento erudito y de gran agilidad para plantear los problemas de aquel tiempo, en uno de sus libros más conocidos, que fue el Manifiesto a la Nobleza Cristiana de Alemania. Aquí les hemos justamente sintetizado 4 puntos fundamentales para entender el sentido de la reforma. En primer lugar, parafraseando a San Pablo y a sus epístolas, Lutero cita: el justo se salvará por su fe. Indudablemente aquí Lutero está marcando el camino de un hombre reformado, humanista, en ese contexto donde precisamente el hombre podría tener una comunicación directa con Dios, lo que Lutero llamaría el libre examen, y a partir de ello lograr justamente el perdón de sus pecados. No las indulgencias, sino las obras. Pero entendamos en este punto no obras materiales, sino obras de fe. Realmente el hecho de comprar el pecado, el perdón del pecado, para Martín Lutero era algo completamente deleznable. Recordemos que en aquellos años, incluso un dominico muy conocido llamado John Tetzel era quien literalmente llegaba a aquellas villas todavía de gran tradición medieval, feudal,
para vender las indulgencias, donde se hacía a veces incluso el pago por especie. El campesinado daba hortalizas o daba animales de granja para conseguir este perdón. Dirá Lutero, no las indulgencias, será solamente la fe, el arrepentimiento puro de corazón, el que consigue la proximidad a Dios. Hay una figura muy interesante en la doctrina luterana que precisamente los jesuitas, la Compañía de Jesús, responderá algunos años después, con esta misma altura intelectual y teológica. Pecca fortiter et crede fortius, que en latín significa peca fuerte, pero cree más fuerte, que tu fe sea mayor que tu pecado. Esta es una forma en la que por primera vez la Iglesia Católica entendía al hombre como un ser pecador por naturaleza. Como les comentábamos hace un instante, el propio Ignacio de Loyola, en su filosofía jesuítica, dirá: al hombre hay que entenderlo como un ser pecador por naturaleza. Esto se llama la filosofía del laxismo, o esta forma de gran flexibilidad para entender al hombre en su justa dimensión, y obviamente entender también la causa o la naturaleza de su pecado. Estamos hablando, pues, de un momento coyuntural donde se quedan detrás los grandes atavismos medievales, estas formas muy anquilosadas de la Iglesia de entender a la feligresía, para entrar a esta modernidad, a esta gran visión que justamente nos lleva al último punto, que es el llamado servum arbitrium, o el siervo arbitrio, donde el hombre en efecto podrá, con su conocimiento, con su proximidad a la Biblia, con su lectura de los evangelios, encontrar el camino para llegar a Dios, pero siempre reconociendo a Dios como el supremo árbitro. El hombre es el siervo. Fíjense cómo Lutero les hablaba incluso el lenguaje de época a todos aquellos que lo iban a leer, obviamente con todas estas vinculaciones con el contexto feudal, para plantear una forma, sí, de reconocer siempre a Dios como el supremo árbitro. Y esta doctrina luterana, que sabremos que revolucionó literalmente Europa, recordemos que 30 años después de la publicación de las 95 tesis, prácticamente la mitad del continente europeo era protestante. Inglaterra, con el anglicanismo de Enrique VIII, Suiza, con toda la reforma de Ulrico Zwinglio, el propio Juan Calvino, que era franco-suizo, y que también su doctrina impactó fundamentalmente el llamado calvinismo, a Francia con los hugonotes, a Inglaterra con los puritanos, e incluso más tarde con la llegada de aquellos puritanos a la Angloamérica colonial en las colonias del norte de los Estados Unidos, que parte medular de su pensamiento de la doctrina de la llamada predestinación, los elegidos para la salvación divina, sigue siendo un tema muy común en el pensamiento del ideario norteamericano, que de pronto es interesante encontrar estos vínculos ideológicos con el comportamiento de las sociedades modernas y contemporáneas. Prácticamente, pues ante todo este gran rigor que había normado el pensamiento de la época, yo les decía hace unos instantes que Martín Lutero no buscaba separarse de Roma. Un texto muy significativo de todo lo que estamos comentando es del autor José Luis Aranguren, que se llama Protestantismo y Catolicismo como formas de existencia. Y José Luis Aranguren dice que Lutero moriría sin saber realmente la carga intelectual que había dejado sobre los hombros de la sociedad europea. Una sociedad, no lo olvidemos, profundamente religiosa, profundamente vinculada con los estatutos de la Iglesia, que en su momento la Iglesia no estaba preparada ni estaba dispuesta a acceder realmente a todas estas grandes enmiendas de Lutero, y de ahí que viniera la rama del protestantismo que entendemos como consecuencia del movimiento de Lutero. Por su parte, la Iglesia, años después, obviamente, ya con pues todas estas avanzadas del pensamiento protestante en Europa, de la afiliación de numerosos feligreses en Alemania, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, en el norte de Francia, en la propia Inglaterra, pues la Iglesia tendría que tomar cartas en el asunto. Era un momento coyuntural donde el lema era renovarse o morir. Y el gran renovador de la institución de la Iglesia fue un papa moderno, visionario, un hombre también de profunda erudición teológica, que sabía que tendría que reforzar el sentido de la propia institución eclesiástica a través de una transformación interna. Este papa se llamó Paulo III. Ahora lo veremos justamente en una pintura que fue
precisamente quien convocó al conocido Concilio de Trento. Un concilio, el llamado Concilio Tridentino, que no siempre se llevó a cabo en la ciudad de Trento, en Italia, pero que conservó siempre esta denominación. Fue un concilio que duró prácticamente 18 años, no de forma continua, sino de forma intermitente, pero que se reunió en otras ciudades como Roma o como Bolonia, que es precisamente la imagen que estamos viendo frente a nosotros. El Papa Pablo III, pues, reunió a los altos prelados de la Iglesia. Recordemos que un concilio precisamente tiene esas bases institucionales de a través de los altos jerarcas de la Iglesia, reestructurar asuntos fundamentales para la pervivencia, para el buen desarrollo y la buena proyección de la institución de la Iglesia. Entre 1545 y 1563 se dieron todas estas grandes normas, lineamientos que buscarían, entre otros puntos, promover la vocación de los miembros de la Iglesia. Una Iglesia que venía todavía, como ya comentábamos, arrastrando esos lastres medievales, donde los papas pues daban nombramientos un tanto indiscriminados, a veces aparentes, como el papado Borgia, por ejemplo, y que pues este cuerpo eclesiástico no necesariamente ejercía con la observancia requerida de la Iglesia para mantener su estabilidad en todos los ámbitos. Entre otros puntos fue también promover indudablemente una reforma integral dentro de la propia estructura eclesiástica que nosotros llamamos la contrarreforma, es decir, la respuesta a todos los embates de luteranos, calvinistas, etcétera, para desde dentro. Finalmente, el sueño que había tenido Lutero en su época estaba cobrando forma. Promoción de la vocación, exaltación de la piedad y de la fe, buscar los grandes modelos en la historia de la Iglesia, a partir de Jesucristo, a partir de la Virgen María, a partir de las hagiografías o vidas de los santos, que lógicamente pues permeaban esta nueva sensibilidad en Europa y que de la contrarreforma católica, aquí vemos precisamente al Papa Pablo III, devendrían grandes lineamientos, no solamente para la transformación integral del pensamiento religioso en Europa, sino, por supuesto, por la coyuntura temporal de la que estamos hablando. Esta proyección llegaría a los reinos de las grandes naciones europeas allende el mar. El caso concreto para nuestro tema es España. Obviamente España fue una de las naciones que con mayor ahínco tomó el mensaje contrarreformista y es por ello que precisamente dentro de los reinos españoles tendremos la figura de esta personalidad de primerísimo nivel cuyo nombre de pila era Íñigo López de Recalde, que lo conocemos como Ignacio de Loyola y que sabemos muy brevemente. Comentaré algunos puntos importantes de su vida que indudablemente se proyectarán en todo el pensamiento ideario que formó parte de su orden, la llamada Compañía o Sociedad de Jesús. Íñigo López de Recalde fue militar. Él participó activamente en la defensa de los reinos que pertenecían a Carlos I de España y V de los estados germánicos, y hay una batalla muy importante en la historia de Ignacio de Loyola, que es la batalla de Pamplona. Una batalla donde luchó precisamente a favor de las huestes españolas en contra de las tropas francesas de Enrique II. En esta batalla, Ignacio de Loyola sufre una herida de bala de cañón que le deforma la cadera, que lo impide continuar dentro de las filas militares, y esto lo lleva a convertirse en un soldado, pero ya no del rey, sino en un soldado de Cristo, como también fueron conocidos los jesuitas. Ignacio de Loyola, que ya es un hombre justamente de afiliación religiosa, él recibirá la bula del Papa Pablo III para en el año 1540 fundar su Compañía de Jesús, una orden que tenemos que distinguirla de franciscanos, de dominicos, de agustinos, de mercedarios, de otras grandes órdenes que también llegaron a Nueva España con este gran cometido evangélico, no solamente de transformar la religión politeísta pagana de Mesoamérica con la nueva y verdadera fe católica, sino que también tuvieron todo un mensaje apostólico. Era el nuevo mundo. Eran tierras que iban a recuperar esa feligresía perdida en Europa, en las filas del protestantismo, y obviamente los jesuitas, al ser una orden moderna,
una orden que nace en el contexto de la Contrarreforma, una orden que viene con todo un sentido didáctico, pedagógico, evangélico, justamente los grandes pues depositarios de este sentido de la Compañía de Jesús serán de los que nos va a hablar Lenice en unos cuantos momentos. No olvidemos que este monograma, que es precedente de la orden jesuítica, pero que se tomará como uno de sus grandes motivos dentro del discurso evangélico, Jesus Hominorum Salvator, Jesús Salvador de los hombres o de la humanidad, era también entenderlo en ese contexto, una orden moderna, una orden humanista, una orden que recorrió diferentes latitudes del mundo. Algunos de los grandes jesuitas como Francisco Javier llegarán al Japón, a China, a las Islas Molucas, a Malaca, a la propia India, llevando precisamente este nuevo cometido de una iglesia doctrinal, de una iglesia ejemplar, de una iglesia que con su propia investidura era una luz para todo el mundo, que además no olvidemos en este contexto españoles, portugueses, más adelante franceses, holandeses e ingleses, llevarán evidentemente el cristianismo a sus territorios coloniales. Y por esa razón es muy significativo encontrar la presencia del jesuitismo, no solamente en Oriente, no solamente en el norte africano, sino también en el continente americano, los célebres templos de la Compañía de Jesús y su gran doctrina evangélica serán un punto de partida medular para la mayor gloria de Dios, justamente como hemos titulado esta pequeña pero muy nutrida exposición que hoy se encuentra en la sala Jorge Alberto Manrique en la planta primera del Museo Nacional de Arte. Realmente para hablar de todos los grandes cometidos, los grandes perfiles de estos santos de la Contrarreforma en torno precisamente a la devoción de la Purísima Concepción de María, le cedo la palabra a mi muy querida colega Lenice Rivera, quien es una experta y especialista particularmente en este tema y en muchísimos de arte virreinal, para que pueda compartirles la envergadura de esta exposición y de los cuadros y los artistas que la componen. Lenice, por favor. Muchas gracias, querido Héctor. Pues a partir de esta excelente introducción para ponernos en un contexto histórico, comencemos a ver cuáles son las obras que tenemos en esta exposición para aprovechar y comentarlas un poco y apoyarnos de algunas otras que nos ayudarán a completar el significado de estas. Para empezar, la obra que por sus dimensiones y carga simbólica domina la exposición es esta que estamos viendo en un primer momento, una obra de Juan Francisco de Aguilera, donde vemos a la Purísima Concepción con algunos santos de la Compañía de Jesús. Esta es una obra muy interesante, no solamente por su tema, sino también por la manera en la que está pintada. Aunque sabemos pocas cosas de Aguilera, por ejemplo, que estuvo activo en la Nueva España, entre los años 20 y 30 del siglo XVIII, se ha supuesto, por ejemplo, que pudo haberse formado en el taller de los hermanos Rodríguez Juárez, pero en realidad, debido a esta obra, fechada en 1720, que es muy temprana para el estilo en el que está pintado, para este lenguaje pictórico que parece tan moderno por su paleta, dominada por los azules, por estos tonos fríos, el manejo de volúmenes a partir de luces y sombras, es decir, el modelado de las figuras para lograr profundidad, la importancia que tiene también la corrección anatómica en sus figuras, y este modelo de una belleza amable que serán características que se consoliden a lo largo de esta centuria. Al ver este estilo tan completo, tan terminado en esta obra, nos hace pensar que probablemente se trate en realidad de un artista europeo, tal vez cercano a algunos círculos madrileños, que llegara ya formado a la Ciudad de México y que encontrara justamente en el círculo de los hermanos Rodríguez Juárez y en la Academia de Pintura que ellos tenían fundada en la ciudad y que funcionó más o menos cerca de 1722, un espacio para el desarrollo de este nuevo lenguaje pictórico. También es muy interesante lo que estamos viendo, los diferentes personajes que rodean a la Inmaculada Concepción. En la parte alta vemos, por ejemplo, a San Miguel Arcángel,
acompañado de otros ángeles, y todos ellos llevan en el pecho el anagrama de María, es decir, están presentados como ángeles marianos. Del otro lado, también en la parte superior, vemos a San Cayetano, que sería el fundador de los padres teatinos, y en la parte inferior, diferentes santos jesuitas, presididos, por supuesto, por San Ignacio, de quien nos acaba de hablar Héctor, acompañado, en este caso, de San Estanislao de Kostka y de San Francisco de Borja. Del otro lado, vemos a San Francisco Javier, el gran misionero de la Compañía de Jesús, el misionero en Oriente, que además representaba un modelo para el resto de jesuitas en toda América y específicamente en Nueva España, acompañado en este caso de San Luis Gonzaga, de San Francisco de Regis, y en la parte de atrás, acompañados de sus cruces, los 3 mártires jesuitas que habían muerto en el Japón, que también formaban esta parte de este modelo de santidad como misioneros, ¿no? Llama la atención que algunos de estos santos que aparecen en el cuadro estaban ya canonizados en la época, otros no, otros estaban beatificados o eran devociones que estaban incrementándose y que los jesuitas promovían en esta época, pero que el pintor logra acomodar con un ritmo muy fluido por medio de distintas posiciones de sus cuerpos, de ubicarlos en diferentes planos de profundidad, de esta atmósfera vaporosa que unifica todo el cuadro, y los diferentes contrastes de luces y sombras, que si bien no son muy profundos, sí ayudan a crear volumen en el cuadro. Como decía hace un momento, el cuadro no solamente es importante por ser pues prácticamente un parteaguas estilístico para la pintura del siglo XVIII, sino también por el tema, por este tema de glorificación de la Compañía de Jesús, de apoteosis de la compañía que aparece a los pies de la Inmaculada Concepción. Y también recordemos que la Inmaculada no solamente es una devoción que tuvo mucha importancia en Nueva España en esta época, sino que también puede leerse con un sentido político. En este sentido, la Inmaculada representa una especie de bandera de la monarquía hispánica, es decir, que los jesuitas, por medio de obras como esta, se hacen parte de este discurso triunfalista de la monarquía. Pasemos a las siguientes 2 obras. Donde veremos otras 2 piezas que están en la exposición. Estas 2 de Miguel Cabrera, que representan a San Ignacio y a San Francisco Javier. De nuevo, el fundador, el gran educador de la compañía, y por el otro lado, el misionero, los 2 grandes santos de la Compañía de Jesús. Estas 2 láminas sobre cobre de pequeño formato pudieron haberse realizado para una fundación jesuita, no sabemos en realidad cuál fue su origen, pero probablemente estuvieron en un oratorio, en una capilla de pequeñas dimensiones, algún espacio que correspondiera con este formato pequeño. Son interesantes porque además nos permiten ver la minuciosidad de la que era capaz Cabrera, lo mismo que pintaba con gran facilidad en gran formato, sus grandes cuadros de sacristía o incluso su pintura mural, por ejemplo, en el colegio de Tepozotlán. En estos 2 cuadros que vemos ahora, también podemos darnos cuenta de la gran habilidad que tenía Cabrera para componer a partir de una economía de recursos. En realidad no estamos viendo imágenes muy saturadas, ni de contrastes, ni de figuras, pero sí sabe componer de una manera muy adecuada para lograr que estas figuras tengan movimiento, tengan una presencia muy digna, justamente ese tono triunfal de la compañía, por medio de composiciones en diagonales. Si nosotros trazáramos líneas entre las figuras de estos cuadros, veríamos que a partir de los ángulos superiores, en los 2 casos, se trazan diagonales hacia abajo que nos permiten armar estas composiciones triangulares. En el cuadro de la izquierda vemos a San Ignacio sosteniendo las constituciones de la orden con la inscripción Ad Majorem Gloriam Dei, que da título a esta exposición. Lo acompaña un angelillo que sostiene además el estandarte de la orden donde se lee IHS, que ya también nos explicó Héctor en qué consiste, y esto es muy importante, él está venciendo, está pisando a la figura de la herejía, que está acompañada por serpientes y por libros que justamente eran considerados no ortodoxos. Del lado derecho, en el cuadro que representa a San Francisco Javier, lo vemos también vestido de negro con el hábito talar propio de los
jesuitas. En este caso, lleva los hombros cubiertos por una esclavina donde se ven algunas conchas. Él mismo sostiene con la mano una concha y los ángeles de la parte baja también sostienen una pila bautismal con forma de concha. Todo esto, por supuesto, remite al sacramento de la Eucaristía, uno de los que defendía la Contrarreforma, pero también alude a la figura de Santiago, del apóstol Santiago, justamente por la correspondencia con estos atributos de los peregrinos que acudían a su santuario, no solamente las conchas en la esclavina, sino también el bordón de peregrino y el sombrero que tiene a sus espaldas y que se refieren precisamente a su actividad como misionero. A sus pies vemos a este personaje al que le está tomando la cabeza, que resulta una alegoría justamente de estas tierras lejanas de Oriente donde San Francisco Javier había llevado su prédica y donde había convertido a tantas personas al cristianismo. En la siguiente imagen vemos un ejemplo, también pintado por Cabrera. Este se encuentra en el templo de la Santísima Trinidad en la ciudad de Guanajuato, uno de los enclaves, por supuesto, además de la Compañía de Jesús en Nueva España, el Bajío, en el siglo XVIII, sobre todo, donde vemos otra vez a estos dos santos. Es muy común que se les representara juntos, en este caso San Ignacio de rodillas y un poco en un registro superior, San Francisco Javier, a los pies del niño Jesús que sostiene en sus brazos el orbe, ¿no? De nuevo, vemos cómo se repite este discurso triunfalista en el que los jesuitas retoman este mensaje, este mandato bíblico de llevar el evangelio a todas las regiones del orbe por medio de las misiones, de la prédica, de la educación, de la confesión, etc. En las siguientes imágenes, que también forman parte de la exposición que tenemos ahora en el MUNAL, vemos a otros dos santos. Estos son muy interesantes. Son del lado izquierdo San Estanislao de Kostka y del lado derecho San Francisco Javier. Dos santos que constituyeron un nuevo modelo de santidad en esta época, que por lo tanto son muy interesantes. Los dos habían muerto muy jóvenes y por lo tanto formaron parte de un proyecto de santidad que dirigió la Compañía de Jesús hacia la burguesía urbana, sobre todo hacia las clases urbanas. Recordemos que la Compañía no solamente se hace cargo de las misiones entre infieles, por ejemplo en Oriente o en el septentrión novohispano, sino que también realizaba misiones circulares o misiones urbanas para la población ya cristianizada. Y estos santos precisamente estaban dirigidos a esa población urbana, específicamente a los estudiantes de sus colegios, así como, por ejemplo, San Francisco de Regis era el patrono de los noviciados jesuitas. Estos dos santos eran patronos de los colegios y representaban un modelo de santidad para los estudiantes. Como decía, los dos habían muerto muy jóvenes y además en estado de gracia, es decir, que representaban al triunfo de la juventud, como se decía en esa época, y esto suponía que su castidad había vencido sobre el pecado y específicamente sobre algunas prácticas que se consideraban pecaminosas, como la masturbación, que era una práctica que buscaba extirparse de los colegios jesuitas, y por lo tanto estas eran imágenes que funcionaban como recordatorios de este modelo hagiográfico de castidad para los estudiantes. Entonces, es el tipo de uso que tenían estas dos imágenes, que tampoco sabemos precisamente de dónde proceden, pero seguramente de una casa jesuita y muy probablemente de alguno de sus colegios. Recordemos también que las nuevas maneras de pintar, las nuevas formas estilísticas, responden necesariamente a nuevos modelos de religiosidad en el caso de estas imágenes. Por ejemplo, Fernando de la Flor, este filólogo, ha estudiado el tipo de modelo de santidad de San Estanislao y San Luis Gonzaga y reconoce que responden a una espiritualidad distinta, que él llama una sensibilidad rococó, a una religiosidad más íntima, etcétera, que justamente buscaba este tipo de representaciones amables, pero que al mismo tiempo eran recordatorios de comportamiento y modelos de comportamiento. Bueno, pues veamos nuestra siguiente imagen, que nos recuerda otra vez
el discurso triunfalista de la Compañía de Jesús, apoteósico, pero también apologético. Es decir, que la compañía, por medio de estas imágenes, donde demostraba que vencía sobre la herejía, donde construía estos modelos de santidad, de expansión del evangelio por el mundo, etcétera. En este caso vemos, por ejemplo, a San Ignacio sobre el carro de la iglesia, sobre el carro triunfal de la iglesia, también constituían una defensa de la orden. No es casual que en el siglo XVIII la compañía se viera atacada por diferentes flancos, no solamente que fuera víctima de los ataques jansenistas, por ejemplo, la ortodoxia. También algunos confesores de monarcas que pertenecían a la Compañía de Jesús habían sido puestos en duda, etcétera, y también veía amenazadas sus posesiones en diferentes regiones del mundo. Es decir, que para mediados de siglo, para la década de los 50 y sobre todo la de los 60, cuando fueron realizadas algunas de las obras que tenemos en la exposición, la compañía veía amenazados sus privilegios en América y en general en el mundo hispánico. Unos años después, en 1767, la compañía sería definitivamente expulsada, pero todas estas imágenes serían construidas unos años antes, o llama también la atención que algunas incluso después. Por ejemplo, vemos en la siguiente imagen que no solamente los jesuitas realizaban este tipo de triunfos, de modelos de representaciones de sus santos como modelos de comportamiento, etcétera, sino también vidas de los santos. Llama mucho la atención, por ejemplo, las vidas de San Ignacio de Loyola, la famosa serie que formó parte de la Casa Profesa y que actualmente se encuentra en el Museo Nacional del Virreinato, o este cuadro aislado que también debió formar parte de una serie de la vida de San Ignacio y que actualmente pues, se conserva en el MUNAL. Y que corresponde a la escena de la conversión de San Ignacio. Con todas estas imágenes ya triunfales, ya series de la vida de los santos, ya representaciones como las que hemos visto de San Ignacio, San Francisco Javier, San Estanislao de Kostka, San Luis Gonzaga, la compañía intentaba reforzar de alguna manera también legitimar su presencia en los territorios hispánicos y vale la pena, preguntarnos hasta dónde estas imágenes fueron una especie de canto de cisne de su presencia en el continente americano y hasta dónde pudieron volverse imágenes que constituían mecanismos de defensa de su presencia, de su actividad misional, de su actividad de prédica, de su actividad educativa. Pues creo que con esto terminaría y no sé si quieras que comentemos algo, querido Héctor. Muchísimas gracias, querida. Bueno, impecable presentación, como siempre, muy, muy significativa para la puesta en valor, obviamente, de estos artistas, de estos temas. Me gustaría simplemente una reflexión final, debido, obviamente, a tu expertise sobre el tema. ¿Por qué de pronto estoy cierto de que muchos de los gentiles públicos que nos están escuchando se preguntarán por qué con toda esta profesión, con toda esta institucionalización de la nueva fe reformada en manos de los jesuitas, su papel, su obviamente muy ponderada trayectoria, no solamente, como decíamos, tanto en Oriente, en el Nuevo Mundo, en el norte africano, en distintas latitudes. ¿Qué pasa con esta orden tan significativa y tan señera para comprender la modernidad religiosa? ¿Por qué su expulsión? Seguramente la gente se va a preguntar, esta figura que sin lugar a dudas representó una pérdida cultural, intelectual, devocional para todos los reinos hispanos, pero ¿qué nos podrías decir, Lenice, sobre esta expulsión tan categórica y tan radical promovida por el rey Carlos III de Borbón en el reino y en sus virreinatos allende ultramar? Claro, pues qué tema tan interesante que da tanto para hablar. Pues creo que hay mucho que decir al respecto, pero tal vez uno de los elementos que
que distinguieron a la Compañía de Jesús y que también fueron uno de los grandes problemas que finalmente llevaron a su expulsión fue su movilidad, ¿no? La Compañía de Jesús se movía con mucha facilidad, movía a sus miembros y también modelos visuales, eso también es muy interesante, por todo el mundo. Tenían este cuarto voto de obediencia al Papa que les aseguraba pues un contacto directo con Roma y una exención de muchas de las jurisdicciones regionales, ¿no? Estaban exentos de patronatos reales, etcétera, precisamente por este cuarto voto de obediencia al Papa. También sus métodos muchas veces fueron cuestionados, ¿no? Muchas veces su prédica, sus prácticas de confesión, de misión, etcétera, interferían con algunas jurisdicciones, específicamente con las del clero secular. Durante el siglo XVIII es muy interesante ver cómo el clero secular y los jesuitas siempre están interfiriendo unos con otros y finalmente la compañía es la que sale perdiendo. También creo que dentro de ese contexto es muy interesante ver cómo muchas de estas imágenes modernas que los jesuitas están proponiendo, que buscan adaptarse a una nueva sociedad, a nuevas necesidades espirituales, etcétera, devociones particulares como el Sagrado Corazón, como la Trinidad, la Virgen de la Luz, tantas otras, son cuestionadas, son imágenes polémicas justamente porque implican novedad y por lo tanto también son cuestionadas. Finalmente son también razones políticas las que se suman a esto, bueno, todas son políticas, pero específicamente pues problemas también de influencias dentro de las cortes españolas, que también van mermando su poder dentro del mundo hispánico, dentro de la monarquía, y por supuesto el creciente poder de sus enemigos, en este caso los jansenistas, por ejemplo, que a la larga van, pues eso, asegurando que se consolide la expulsión de la orden. Impecable respuesta, Lenice, y simplemente para cerrar esta idea, que creo que puede dejar y despertar en numerosas expectativas en nuestros públicos, quienes están invitadísimos a acercarse a esta exposición, es creo que inevitable recordar precisamente una de las grandes voces del jesuitismo en el exilio, que fue la del padre Francisco Javier Clavijero. Creo que es prácticamente una referencia obligada, su historia antigua de México, para acercarnos con esta mirada también muy importante, subrayar en la vocación jesuita, del cientificismo, de la ilustración, del conocimiento, de todas estas grandes pautas con las que, por ejemplo, el padre Clavijero abordó la lengua, la riqueza cultural, los usos y costumbres y tradiciones de los pueblos mesoamericanos, una lectura amplísimamente recomendada que nos habla, pues sí, de toda esta gran proyección, de todo este gran contingente de pensadores, de espiritualistas, de promotores, de ese didactismo al que tanto hemos aludido en esta sesión, para la puesta en valor fantástica de la Compañía de Jesús, que me permitiría hacer una gran recomendación para todos los que gentilmente nos acompañan, la presentación que tendremos del doctor Luis Javier Cuesta, director del Departamento de Historia del Arte, la Universidad Iberoamericana, Universidad Jesuita, por cierto, que nos va a hablar de toda la devoción en torno a la Purísima Concepción, la figura indudablemente de María como una de las grandes pautas de la devoción jesuita, y esta la tendremos justamente de hoy en 8 días, el 28 de octubre, para que todo el mundo pueda, por supuesto, estar muy cercano a estos temas que siguen resonando tantos siglos después en nuestro imaginario común, en estas fantásticas piezas, en recordar a los pinceles de Cabrera, de Juan Rodríguez Juárez, de algunas de las figuras más señeras de la pintura virreinal. Pues, Lenice, no me queda sino agradecer, como siempre, tu elocuencia, tu conocimiento y tus grandes siempre dotes de expositora, y pues de parte del Museo Nacional de Arte, agradecer a nuestra directora, la maestra Carmen Gaitán, y a todo el equipo que pues seguimos en estas vías de comunicación con ustedes, virtuales, pero siempre cercanas. El museo ya está abierto con todas las medidas de sanitización y de sana distancia. No se pierdan esta exposición, que estará varios meses en una sala muy íntima, muy acogedora, que dedicamos justamente a quien fuera el primer director del Museo Nacional de Arte, el maestro Jorge Alberto Manrique. Así es que los esperamos con los brazos abiertos. Lenice, nueva cuenta, un gran abrazo como siempre, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima. Buenas noches.
Gobierno de México.